Hola, bienvenidos a este canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a dar clic en la campanita si quieren recibir notificaciones del canal. También nos puede dejar un like, hacernos un comentario, una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. En el encuentro anterior estuvimos hablando sobre el tema del vestuario y la danza. Hoy vamos a ser un poquito más específicos y vamos a hablar del vestuario y los bailarines o el bailarín. Es un tema muy amplio, como veníamos diciendo desde el encuentro anterior, y lo vamos a ir fraccionando poco a poco para ver si logramos usted tenga una mejor idea de todo lo que se desarrolla en la industria del vestuario con respecto a la danza. Es una industria muy próspera, es una industria que se ha ido desarrollando y que a través de los distintos diseñadores pues va recibiendo distintos matices igual. Vamos a hablar hoy con el tema del vestuario y el bailarín o los bailarines, como usted quiera llamarlo, de la importancia que tiene para, diríamos así, el acabado de la creación artística, el vestuario. Es muy importante que el vestuario logre su acometido dentro de la creación artística y que cuando se haga la reunión de producción antes de empezar esta creación tengamos muy en cuenta a la persona que le vamos a dar todo lo referente al vestuario. Tener una buena mancuerna como diseñador de vestuario ayuda indiscutiblemente a que el acabado de la obra llegue a su máxima expresión. Dicho esto, pues vamos a definir algunas características que debe tener el vestuario para los bailarines. Yo quería haber podido presentarles algunos diálogos sobre este mismo tema con estudiantes de danza y con bailarines, pero queda pendiente la tarea, eso lo haremos en otro momento. Miren, es sumamente importante que cuando usted vaya a confeccionar el vestuario, aparte de tener en consideración qué es lo que quiere hacer dentro de su obra, tenga usted en cuenta que tiene que ser un vestuario funcional para el bailarín. El bailarín no debe de sentirse incómodo, el bailarín debe de sentirse que está dentro de un guante que le queda precisamente como debe de quedar, ni muy justo ni demasiado holgado. Tiene que ser una prenda donde él pueda realizar todos los movimientos que el coreógrafo necesite que él realice de la mejor forma posible. Lo otro que tiene que tener en consideración es que el vestuario, si va a llevar algún otro aditamento en sí mismo, tenga los elementos funcionales para ese aditamento. ¿A qué me refiero con aditamentos? Bueno, no es solamente el vestuario, puede ser un vestuario que lleve por algún motivo o por alguna razón un sable, un arco, puede llevar de la misma forma algún tipo de arma, puede llevar también incorporado o en algún momento puede salir del vestuario una flor, un pañuelo. Entonces, para todos estos aditamentos que le vamos a incorporar al vestuario, necesitamos que el vestuario esté preparado para ello. Si no tiene el bolsillo invisible, si no tiene la funda, si no tiene una trabilla donde vamos a poner la espada, son pequeños detallitos que los vamos omitiendo sin querer a veces y que después vamos a darnos cuenta que le faltó tal cosa o que le faltó más cual cosa o que tengo una capa que me molesta porque o es muy larga o no está debidamente incorporada al vestuario para que no tenga movimientos indeseados durante la presentación de la obra. Igualmente tenemos que contar siempre, y ahí hay veces que perdemos un poquitito el piso, se nos olvida de que dentro del vestuario tenemos que considerar el calzado. Entonces,
Si tenemos un vestuario excelente, magnífico, pero no consideramos el calzado que le vamos a poner, puede ser que cuando vayamos al mercado específicamente de calzados, no encontremos el calzado idóneo. Entonces es un camino que tenemos que ir transitando muy lentamente, considerando todos los detalles, todos los detalles, para que después no entremos en una encrucijada donde no se logra la finalidad, que es darle el acabado al bailarín cuando vaya a bailar. ¿Qué puede pasarnos en cuanto a lo más simple? Les voy a poner el ejemplo más simple y voy a agarrar para esto el folclore, que es también un tipo de danza que todos podemos imaginarnos más fácil. Necesitamos un calzado para zapateo, pero entonces el zapateo en que vamos a realizar dentro de la obra, para eso necesitamos unas botas específicas, vamos a poner de color blanco, y entonces no encontramos las botas color blanco, o encontramos un tipo de zapato y no exactamente las botas. Entonces si empezamos a trabajar demasiado apurados y ya el diseñador del vestuario empezó a confeccionarlo y tuvimos en consideración la altura de un calzado, que es una bota, la altura por regla general es un poco superior a la de un zapato. Entonces ese pantalón, porque estamos hablando de folclore, ese pantalón no va a quedar quizás a la altura deseada y el bailarín a partir de ahí ya se va a empezar a sentir mal, se va a empezar a sentir cohibido, no va a fluir el movimiento de zapateo como debe de ser. Sin embargo, si lo hacemos demasiado largo a lo mejor y le incorporamos una bota, después cuando empiecen a zapatear, el pantalón se va a recoger sobre la bota y entonces se va a ver feo en la escena también. Entonces son pequeños detalles que hay que tener en consideración. A todos nos ha pasado y estoy seguro que muchos de los que están mirando el programa lo pueden entender, de que en folclore pasa mucho eso, empiezan a zapatear y el pantalón se le recoge encima de la bota. Y entonces se ve feo, no se ve igual, no se ve bonito, rompe la uniformidad que queremos lograr, porque tenemos a lo mejor a 10 bailarines realizando el zapateo. De los 10 hay 5 que son varones y a uno se le sube, y entonces la vista, aunque usted crea que no, se va siempre para ese bailarín y siempre estamos, se bajará el pantalón, logrará zafarse el pantalón de la bota, y es tan simple como incorporarle a ese pantalón un elástico por debajo, que podamos introducir la bota dentro del pantalón para que así agarre por debajo del tacón y no se suba el pantalón, la pierna del pantalón no se suba y quede dentro de la bota. Eso no lo tiene en consideración casi nadie y es muy simple el ejemplo que le he puesto. Si todos vemos estos pequeños detalles en el momento de que estamos haciendo todavía la producción, es muy fácil. Una vez que ya se terminó todo y que pasamos y ya terminamos la creación artística y empezamos a hacer ensayos, cuando nos damos cuenta, a veces se hace casi imposible resolver estos pequeños detalles. Detalles que, como usted ve, no son nada difíciles de resolver. Si nos vamos a otras especialidades, todavía a veces es más difícil. Hay veces que usted ve, por ejemplo, en ballet clásico, la puesta en escena puede ser de cualquier tipo de ballet clásico, donde el tutú es completamente un plato. Y entonces a veces decimos, como que ese plato está demasiado grande o ese plato está demasiado bajo, es decir, cae, no realmente no se ve el plato. A veces la falta de buena confección, a veces el diseño que lo hicieron de esa forma, es decir, no buscando exactamente el plato, sino el otro tipo de tutú clásico que es un poco más caído, pero también tiene mucho que ver con que a veces los diseñadores no tienen en consideración ni la altura de la bailarina, ni la conflexión física de la bailarina, ni la persona que va a bailar con la bailarina. Entonces no es lo mismo hacer un plato, es decir, el plato no puede tener las mismas dimensiones si es una bailarina que mide 1,65 que si es una bailarina que mide 1,74.
el plato tiene que variar la dimensión, la circunferencia no puede ser la misma. Y si tienes en consideración el bailarín que va a bailar con ella, pues también debían de tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque a la hora de estar haciendo un paneo, de estar girando, de estar haciendo un promenade, si el plato del tutú clásico de la bailarina no es el correcto, empezamos a ver cómo se va empastando la imagen del bailarín y de la bailarina, y el tutú a veces queda en una posición que no debía de pasar, queda incorrecto, el bailarín sin querer lo machuca demasiado o lo baja, y eso es exclusivamente por usar dimensiones de tutú que quizás no sean las correctas. En el caso de la danza contemporánea, pues bueno, ellos trabajan con otro tipo de vestuario, un vestuario que a veces tampoco lo consideran mucho por la forma de hacer la danza contemporánea, y entonces vemos que de pronto se cae, si es una camisola se le cae o se va de lado, y no es, quizás busquen en algún tipo de creación este tipo de movimiento incorporado de la ropa con lo que va a hacer el bailarín, pero el bailarín, si no ensaya lo suficiente, puede verse involucrado en algún tipo de accidente en el escenario por no haber considerado de qué dimensiones debe de ser exactamente el vestuario cuando va a realizar los movimientos. Entonces siempre es muy importante que a la hora de usted hacer la producción y tener que ver con un diseñador de vestuario, considere, muy importante, considere qué es lo que usted quiere realizar con ese vestuario en escena, quiénes van a llevar ese vestuario en escena, y aunque ya haya hecho todo el primer encuentro de producción con su diseñador, sería muy relevante que usted llevara, aunque sea una figura masculina y una figura femenina de bailar hombres y mujeres en escena, los llevara a algún tipo de encuentro con el diseñador para explicarle a este último, al diseñador, lo que usted quiere y cómo ellos lo deben de llevar. Lo va a ayudar mucho en la visualización que tengan del coreógrafo, los bailarines, porque va a decir, nos está tomando en consideración, quiere que nos quede cómodo el vestuario, está pensando en todo esto. Y dos, el diseñador se va a preocupar más por lograr llevar a buen término su diseño de vestuario para lo que usted necesita. A mí me pasó, y ya con esto voy a concluir el encuentro de hoy, me pasó una vez que pedí un diseño. Cuando me trajeron el diseño, que me encantó, que me dejó sin palabras porque estábamos un poco reducidos de presupuesto, y entonces yo le pido hacer, a las personas que saben un poco de su género de belly dance, le pido hacer alas de Isis, pero no le pido hacer toda el ala de Isis. ¿Por qué? Porque no tenía presupuesto. Entonces le pedí hacer solamente un lado del ala de Isis. Yo empecé el montaje, pero no presté atención a los brazos porque necesitaba saber de qué lado me iba a hacer el ala para definir cómo iban a hacer los movimientos de brazos. Todos tenían mucho miedo, pasó, y cuando empezaron a confeccionar el vestuario fue que realmente la persona que estaba como diseñador me dijo en el brazo que iba el ala. Para no hacer larga la historia, aunque no había considerado los brazos, al ponerle a uno de los brazos alas de Isis y al otro ponerle un guante, eso movió el tapete de todo el mundo. Tuve que cambiar muchos giros porque no estaban realmente en función del ala, sino nada más en función de la creación artística. Entonces tuve que empezar a cambiar giros, tuve que empezar a cambiar movimientos de brazos, lo que nosotros llamamos port de bras. Bueno, tuve que cambiar todo eso para lograr incorporar debidamente lo que yo estaba haciendo como creación artística
con la creación del diseñador de vestuario. Gracias a Dios tuvo muy buena aceptación, logré el objetivo con el vestuario, se vio muy bien, pero igual si no hubiese tenido las tablas suficientes para realizar los cambios vertiginosamente, pues hubiese entrado en un conflicto donde en vez de ayudarme el diseño de vestuario me hubiera sido perjudicial para lo que estaba realizando. Bueno, ahí se los dejo. Recuerde, siempre es muy importante que el bailarín se sienta cómodo con el vestuario que tenga. Otra cosa muy importante, según el biotipo del bailarín y su color, es importante que lo tenga en consideración a la hora de decidir los matices que va a utilizar en el vestuario. Otro punto muy importante, aunque en este caso ya no tendría que ver tanto con el bailarín, es ver qué escenografía va a poner usted detrás de la obra, porque el vestuario lo puede ayudar a resaltar la escenografía y la escenografía lo puede ayudar a resaltar el vestuario en la misma medida que si no lo tiene en consideración puede empastar demasiado y entonces una de los dos se desmerita muchísimo. Esos son puntos que usted debe tener en consideración a la hora de hacer el diseño de un vestuario con respecto a los bailarines y a su escenografía específicamente. Ténganlo en consideración, no lo deje para el final, al contrario, es de las primeras cosas que usted tiene que definir antes de comenzar su creación artística, su coreografía, como usted lo llame. Sí, eso es sumamente importante. Entonces nos vemos mañana. Y antes de irme, lo invito nuevamente a dar clic en la campanita si quiere recibir notificaciones.